Las colecciones de verano 2020 en la óptica Estela Ginchuk, así no se la pierden. Mira, las marcas y los modelos de las colecciones de lentes de sol que hacen furor en este verano, ahora con descuentos de hasta el 70%. Obviamente en exclusiva en los 7 locales de la óptica Estela Ginchuk, Montevideo y Punta del Este. Y le damos la bienvenida para este tema entonces al presidente de COFE, Martín Pereira. Martín, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, ustedes estuvieron analizando entonces en detalle los artículos, en especial algunos puntuales que remiten a las reestructuras organizativas dentro de lo que es la administración central y plantean en términos muy generales, bueno, algunos temores que tienen que ver con no solo que se puedan perder derechos adquiridos de trabajadores, también a las tercerizaciones y su consecuente precarización laboral, así como lo interpretan, ¿no? Y también se cuestionan que estas disposiciones en definitiva van en camino opuesto a aquello de que el Estado debe, bueno, ocuparse por los más débiles, por los más vulnerables. Bien, eso es en general. Si le parece, vamos a lo particular, ¿no? El tema de las decisiones de las reestructuras en la administración central. ¿Deberían estar sometidas a la ley de negociación colectiva o es resorte exclusivamente del Poder Ejecutivo? En materia de negociación colectiva, como lo plantea la ley en el sector público, toda reestructura que se haya debe haber negociación colectiva. No quiere decir que se llegue a un acuerdo con los planteos que pueda llegar a ser el gobierno de turno. Nosotros lo que estamos en ese punto específico en el artículo ese es planteando de que, y se lo vamos a plantear a las autoridades del Ministerio de Trabajo entrante el día lunes, de que deberían ser materia de negociación colectiva. Después cada gobierno tiene el poder de decisión o no de realizarlas con o sin acuerdo con los trabajadores, pero siempre una reestructura, y no solo por el hecho de defender los derechos que tengamos conquistados o la carrera funcional, que es algo que reclamamos dentro del Estado, sino también para el aporte de los trabajadores, que son los que están todos los días en ese organismo y pueden tener aportes en una reestructura y una mejora del organismo a la voz de los trabajadores, que también es el planteo, no solo en la reivindicación de cuidar los derechos, sino también pensando adelante qué Estado queremos y cuál es el planteo de los trabajadores de cada organismo para mejorar su función. Bien, pero es lo mismo la decisión sobre una reestructura, considerando eficiencia, gestión y presupuesto, que otra cosa paralela es la negociación de una vez que se decida en esas reestructuras, la negociación colectiva para que justamente sea lo menos perjudicial posible para los funcionarios. Sí, por eso nosotros planteamos las dos áreas. Una es la negociación pura y dura, de no quitar derechos, de respetar la carrera funcional, y otra es cómo se ve el organismo. Acá el que gobierna es el gobierno. Los trabajadores podemos hacer aportes, y es lo que queremos, hacer aportes hacia dónde va cada organismo, y son los propios trabajadores que están en el día a día, y más con un cambio de gobierno, que los mandos medios y las autoridades posiblemente se renuevan casi todas, tengan la experiencia de trabajadores que tienen 20, 30 años en la función, que puedan opinar hacia dónde va el organismo. Puede ser tomado en cuenta o no, pero son cosas bien distintas. Uno es la negociación en la que vamos a defender los derechos que tienen los trabajadores ya conquistados, y otra es un aporte hacia qué Estado queremos, y en cada organismo en particular la visión de los trabajadores que tienen una experiencia que muchas veces los jerarcas que van a suceder en un cambio de gobierno, y más en un cambio de gobierno que cambia el color político del gobierno, muchas veces son jerarcas nuevos, algunos con desconocimiento o no, pero que sería bueno que escuchen a sus trabajadores. Bien. Artículo 279, en particular, ustedes entienden que la tercerización y la precarización laboral son prácticamente sinónimos. ¿Por qué? Lo que se ha dado en el Estado, y hemos estado aquí por problemas con empresas tercerizadas, es que no tienen una seguridad laboral, no es la inamovilidad del funcionario público, que es un mito latente en Uruguay, pero no es así, y la precarización laboral se da en las tercerizaciones, porque son a tareas fijas, puestos tercerizados, de alta rotación muchas veces en las empresas tercerizadas, y son tareas permanentes que hay que cumplir dentro del Estado, y muchas veces en la documentación que se maneja tienen que ser funcionarios públicos, y a veces hay gente que realiza la tarea y termina firmando a otra persona porque el personal tercerizado a través de distintas empresas no puede firmar la documentación pública. Entonces van de mérito del trabajo y de la función
pública y no es que se contrate para una tarea particular que hay que hacer en un organismo, sino que son compañeros que cumplen tareas permanentes a través de empresas tercerizadas y que le salen más cara al Estado que tener un funcionario presupuestado, porque cuando se habla de bajen el costo del Estado, sí, cuando empezás a rascar y a discutir, bajen la cantidad de funcionarios que hay dentro del Estado. Pero la tarea se tiene que cumplir igual. Si no se cumple la tarea, va a haber una empresa que la va a realizar. A nivel tercerizado, salarios muchas veces menores a los salarios del Estado y con una ganancia del empresario que cuando haces el número final termina saliendo más caro para el Estado contratar un trabajador tercerizado a que tener un trabajador presupuestado. Bien, ahora, desde la perspectiva del Estado, ¿no? de los intereses del Estado. Ese Estado es todos nosotros, ¿no? Es el bolsillo de todos los uruguayos y en la misma balanza la eficiencia de la gestión. Y evocando aquel principio constitucional de que el funcionario existe para la función y no la función para un funcionario, ¿de verdad el total de los empleados, de los funcionarios públicos cumplen funciones insustituibles que son de una eficacia y productividad al 100%? ¿O está bien plantearse una reducción, sobre todo a largo plazo, pensando en no sustituir vacantes? La discusión es en todo el Estado, si realmente los funcionarios que hay, en varias reparticiones faltan. Que todo el Estado funcione bien. ¿No sobran en ninguna? Que todo el Estado funciona bien, voy a eso. No es que todo el Estado esté funcionando bien. Hay lugares que podemos discutir si realmente es la cantidad adecuada de trabajadores que hay. Nosotros lo hemos planteado, se lo hemos planteado al propio presidente sí, cuando fuimos en la delegación del PIT-CNT, y era el planteo que había hecho el presidente de discutir organismo por organismo. Bien. Hoy la ley de urgente consideración plantea eliminar vacantes al barrer, que cada 3 vacantes solo se cubra una y no hace un estudio pormenorizado de cada organismo. Un ejemplo es el Ministerio de Ganadería, sí, alrededor 1.200, 1.300 funcionarios. Que se están por jubilar una cantidad. En 2 años sí, el 40% se va a estar jubilando. Si vamos a la relación que hay planteada hoy en la ley, ese ministerio no podría casi funcionar dentro de 2 o 3 años. Y es un ministerio vital, no solo porque tiene que ver el empleado público y el trabajo estatal, sino que tiene que ver con una rama de actividad, como es la rama cárnica de controlar lo frigorífico, controlar lo que sale, que son tareas que tiene que realizar el Estado y muchas veces vemos que se caen mercados porque no se cumplen con las determinadas normas. ¿Quién va a hacer eso? ¿Una empresa tercerizada? ¿Con qué valores? ¿Uruguay va a mantener los mercados si en ese caso no se controla por parte del Estado? Son cosas a discutir y que hay que verlo organismo Bien. Por organismo. Lo mismo planteamos de las reestructuras. Permítame para ir a abrir un poco al panel. ¿Qué les parece que hay de fondo acá? Si en concreto estos artículos, o si es más profundo y tiene que ver con el espíritu ¿no? de los nuevos gobernantes que puede llegar a tocar concepciones ya que se creen asentadas hace tiempo. Pupo. La primera aclaración es que no estamos frente a una ley, estamos frente a un anteproyecto de ley, sí. Que eso es importante porque yo creo que lo que está abriendo el gobierno acá, el gobierno entrante, es un periodo de discusión, entre otras cosas, para que ustedes puedan también tener la oportunidad de exponer estos puntos de vista. Yo tengo algunos matices con usted respecto de lo del artículo 297. Habla de las tres vacantes, pero primero toma un principio básico de buena administración, es que tienen que ser cubiertos por funcionarios públicos. Después dice, si hubiera necesidad, como principio general, de 3 vacantes se ocupará una sola. Pero puede el Poder Ejecutivo, a pedido del Poder Ejecutivo a la Oficina Nacional de Servicio Civil, solicitar que se autorice que se cubran las 2 que faltan o 4. O sea que no es que en cada vez que haya 3 vacantes se va a cubrir una. O sea, se verá caso por caso como lo han hablado. Entonces yo digo, me parece una buena práctica que esto se discuta sobre la base de que es un anteproyecto y que ustedes planteen y pidan la volada para discutirlo y para hacerlo en el marco de una sana negociación y previa a cualquier hipótesis de conflicto. Bien. Tendrán oportunidades para el conflicto. Nosotros no hemos planteado conflicto. Algunos estamos en diálogo con las autoridades, el lunes tenemos reuniones. Por eso lo valoro especialmente. Y estamos en conversaciones constantes. Pepe. Anteproyecto que se ha quedado claro que va a sufrir modificaciones por integrantes de la coalición multicolor, lo señaló Manini Ríos en el día de hoy.
Hay particularidades de los funcionarios públicos que no da para una discusión sobre blanco sobre negro. Por ejemplo, el hecho de que cada 5 años se cambie, lo voy a decir para que se entienda fácilmente, el patrón, digamos, ¿no? Más allá de que sea el mismo, inclusive el mismo partido político, porque aún en el gobierno del Frente Amplio durante 15 años consecutivos ha habido cambios importantes en lo que son las jerarquías de las empresas del Estado, a nivel de funcionarios públicos, de ministros. Ha sido todo lo contrario. Eso significa siempre un impacto para el trabajador en el sentido de que le están cambiando reglas de juego, se habla de situaciones refundacionales. Y el otro tema que también es importante, que me parece que incide en lo que tiene que ver con la psicología del funcionario público, es esa inequidad que se da en el Estado, de trabajadores con un determinado tipo de contratación, los contratos calle, luego los contratos de participación público-privada, horas que no se pagan como horas extras, sino que se dan para tomarse como licencia. En fin, situaciones muy complejas que para mí, insisto, si lo pasamos a blanco y negro, no da. Y lo otro, y termino con esto, es que hay áreas muy importantes dentro del Estado que son importantes en cuanto al funcionariado público. Y no solo en mantenerlo, sino en incrementarlo. Faltan enfermeros, faltan maestros y a nivel de seguridad siempre se habla de la importancia de tener más efectivos policiales. ¿Cómo se va a compatibilizar esto con el ahorro de 900 millones que prevé la coalición? En especial que anunciaba el propio presidente electo. Bueno, conversamos a la vuelta, tenemos que hacer una pausa, ya venimos.